Hola, soy Teresa Baró y quiero hablarte de un lenguaje que utilizamos los humanos absolutamente silencioso, pero que nunca se cae. Es lo que llamamos lenguaje no verbal. No verbal, es decir, el que no se sirve de las palabras. Ahora he dejado de hablar, pero no he dejado de comunicarme, porque no puedo dejar de enviarte información a través de mi cara, de mi cuerpo, de los gestos, de la ropa que me he puesto o cómo me he peinado. Te estoy diciendo si estoy contenta o estoy triste, si estoy tranquila o estoy nerviosa, si tengo ganas de estar contigo o si me caes fatal. También te estoy mostrando cómo soy. Sí, cómo soy de personalidad, tímida, extrovertida, clásica, moderna, rebelde, conformista. Seguro que ya tienes una idea de cómo soy porque toda esta información la transmito a través de este lenguaje no verbal las 24 horas del día, 365 días al año. Y es que no puedo evitar que tú recibas un montón de información sobre mí, aunque me quede callada. Y eso también te pasa a ti. ¿Eres consciente de ello? Cuando nos comunicamos con los demás, transmitimos mensajes de todo tipo. Datos, ideas, opiniones, órdenes. Pero estos mensajes no se transmiten solo a través de palabras. Cuando hablamos, los acompañamos muchas veces sin querer de emociones, actitudes e intenciones. Y además, también van acompañados de nuestra propia imagen. El premio te lo darán a ti. O el premio te lo darán a ti. O el premio te lo darán a ti. Ya lo ves, el lenguaje corporal complementa, matiza o contradice el lenguaje de las palabras. Muchas veces, un gesto llega a anular por completo el significado de una frase. Podemos decir que, en general, a través de la palabra, transmitimos mensajes más conscientes y controlados. En cambio, el lenguaje no verbal actúa de manera más inconsciente, por eso muchas veces delata precisamente lo que queremos disimular. Para poder entender mejor qué y cómo comunican los otros, y también tú mismo, debes saber qué observar, es decir, qué comprende la comunicación no verbal. Comprende el aspecto, la actitud corporal, los gestos, la expresión de la cara, y la voz. Observar todo esto te permite conocer mejor a los demás, interpretar sus mensajes, los auténticos, los más inconscientes y también los que quieren disimular. Entender a los demás es muy importante, pero saber qué imagen transmites tú en cada situación también lo es. Así, puedes tener el control de una parte importantísima de la comunicación en las relaciones personales. Y por lo tanto, puedes influir mucho más en los resultados. Puedes tener mejores relaciones en casa, evitar conflictos en la escuela o en el trabajo, tener más clientes, ampliar el círculo de amistades, persuadir a tus superiores, hablar mejor en público, aumentar tu poder de seducción. En definitiva, desarrollando tus habilidades de comunicación, estás mucho más cerca de conseguir lo que te propongas, porque fíjate que para conseguir la mayor parte de tus retos necesitas dominar el terreno de las relaciones personales. Utiliza tu lenguaje corporal de manera consciente y tendrás control sobre tu imagen.